La estructura de la oración. Una oración se puede formar por sujeto o sujetos, como aquí, por ejemplo, Isela y Vanessa, un verbo, que es la acción, y complementos. El sujeto, podemos decir nosotros que pueden ser explícitos o pueden ser tácitos, pero ¿qué significado tiene esto? Lo primero que debes de recordar siempre son las personas gramaticales, es decir, dentro de una oración, no importa la estructura, podemos observar nosotros que existen personas gramaticales como yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Estas se clasifican en singulares y plurales. Por ejemplo, la primera persona del singular sería yo. La primera persona del plural serían nosotros. La segunda persona del singular es tú. La segunda persona del plural serían ustedes. La tercera persona del singular es él o ella. Y la tercera persona del plural es ellos y ellas. Una vez que tú ya entendiste las personas gramaticales, pues ahora podemos entender cómo está estructurada una oración. Por ejemplo, yo canto mi canción favorita. Yo, por ejemplo, si quisiera omitir la persona gramatical, en este caso yo, como quiera se puede entender la oración. Por ejemplo, canto mi canción favorita. Yo puedo preguntar quién, y quién sería yo. En este caso sería la primera persona del singular. Tú comiste helado ayer. Si yo omito la persona gramatical, comiste helado ayer. Si yo pregunto quién, entonces serías tú. Por lo tanto, estoy hablando de la segunda persona del singular. Ahora, los sujetos pueden ser explícitos o tácitos. Un sujeto explícito es aquel sujeto que sí aparece en la oración. Sí aparece, es decir, nosotros sabemos quién lo hizo. Y el tácito o morfológico es aquel en donde no aparece el sujeto, pero sí sabemos quién lo hizo. Por ejemplo, un sujeto explícito puede ser Rosy comió pastel. Entonces, como aquí aparece Rosy, entonces yo puedo decir que sí sé quién es el sujeto. Es decir, Rosy comió pastel. O también podemos decir, podemos reemplazar a Rosy por ella, por la persona gramatical, y podemos decir, ella comió pastel. Y sigue siendo un sujeto explícito. En cambio, si nosotros decimos comió pastel y preguntamos quién, podemos decir que es ella. Sin embargo, ella no aparece en la oración. Por lo tanto, como no aparece, entonces decimos nosotros que es un sujeto tácito. Otro de los elementos que aparecen en la estructura de una oración son los complementos. Estos pueden ser objeto directo, objeto indirecto y el circunstancial. El objeto directo es cuando nosotros identificamos en una estructura de la oración el verbo y le preguntamos qué. La respuesta que nos va a dar siempre va a ser el objeto directo. Si nosotros identificamos el verbo y le preguntamos a quién o para quién, la respuesta que nos va a dar sería el objeto indirecto. Y también podemos encontrar nosotros otro tipo de complementos que van a modificar el verbo, por ejemplo, los adverbios.
Hablando del sujeto si es tácito o si es explícito, en tu cuadernillo tú tienes este material. Por ejemplo, llegué tarde. ¿Quién llegó tarde? Yo. Entonces yo sería la primera persona del singular. Como la palabra yo o la persona gramatical yo no aparece, entonces decimos que es un sujeto tácito o morfológico. En la siguiente dice, mi hermana tiene un perrito. Aquí me dicen que es mi hermana. Si yo quito mi hermana, entonces yo me voy a dar cuenta que yo puedo reemplazar mi hermana por ella y puedo decir, ella tiene un perrito. Entonces, aquí estamos hablando nosotros de la tercera persona del singular, que en este caso es ella, pero como sí aparece, es mi hermana, entonces decimos nosotros que es un sujeto explícito. Otra de las cosas que nosotros podemos ver es de acuerdo a lo que son los complementos de una oración, que ya habíamos dicho que es objeto directo, indirecto y el circunstancial. ¿Cómo los identifico? Por ejemplo, Jorge compró un auto. Entonces, identifico el verbo, en este caso compró. Entonces le pregunto qué compró y de inmediato me va a responder un auto. Esta respuesta que está aquí es el objeto directo, es decir, el objeto directo es un auto. Ese objeto directo yo lo puedo reemplazar por un pronombre. Ese pronombre vendría siendo lo. Por ejemplo, Jorge lo compró. En vez de decir Jorge compró un auto, únicamente puedo decir Jorge lo compró. Entonces, un auto es reemplazado por el pronombre lo. El objeto indirecto se relaciona con el verbo de manera indirecta y responde a las preguntas a quién o para quién. Por ejemplo, Ricky Martin prepara el show para un público exigente. Si yo identifico el verbo y le pregunto a quién o para quién, entonces la respuesta que me va a dar es para un público exigente. Por lo tanto, el objeto indirecto sería para un público exigente. Este objeto indirecto también puede ser reemplazado y en ese caso por el pronombre les. Por ejemplo, Ricky Martin les prepara el show. Entonces, aquí podemos ver nosotros que para un público exigente es reemplazado por les. Entonces, ese sería nuestro pronombre. Otra de las cosas que debes de saber es que el complemento circunstancial pueden ser muchísimos. Por ejemplo, hay de lugar, hay de tiempo, hay de modo, hay de causa, finalidad, compañía, de dudas y otros que tienes por ahí en tu cuadernillo. Por ejemplo, de lugar podemos ver nosotros allí. De tiempo puede ser el lunes. De modo puede ser así. De causa, de su enfermedad. De finalidad, pues para una cena. Y de compañía, pues con unos amigos. Entonces, ahora sí, puedes responder tu examen.